Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses. Amén. Yo saludo a los hermanos con la paz del Señor. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Agradezco por la oportunidad que Dios nos permite una vez más de poder compartir su palabra. Amén. Eso es bueno, mis amados hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Dios desde el comienzo ha venido confirmando la palabra, el mensaje del día de hoy. Yo le digo a mi hija, Pastor Marcelo ya estaba predicando lo que yo iba a predicar hoy también. Ya Dios estaba confirmando. Gloria al Señor. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Ustedes se recuerdan que en una ocasión Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 6. Es que Dios vio que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra y que los pensamientos de aquellos hombres en aquella época, los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo el mal. O sea, los pensamientos que ellos tenían no solamente eran pensamientos que estaban aquí, sino que salían desde el corazón. Es que el pueblo de aquella época, la humanidad en aquella época, estaba corrompida totalmente. Había entrado en un estado de desobediencia, a tal punto, mis amados hermanos, que nada de lo que se les enseñaba o se les decía era bueno. Nada de lo que ellos, nadie le podía decir nada a ellos, porque si ellos, todo lo que ustedes les decían, para ellos era desagradable. A tal punto había llegado ese pueblo, mis amados hermanos, que ellos ya no entendían, no querían oír más palabra de Dios. Y con toda esa gente, hubo un hombre que tuvo que lidiar, no solamente días, no solamente semanas ni meses, fueron años que tuvo que lidiar esas personas, esa familia. Noé batalló durante años con todo ese tipo de gente. Y hoy en día no es diferente. Los tiempos de hoy no son diferentes, no son iguales tampoco, gracias a Dios. Pero hay mucha similitud con aquella época. Hoy en día la humanidad, o muchos en el mundo, viven en la desobediencia. Hemos entrado en la desobediencia. La humanidad hoy no quiere oír más palabra de Dios. Tiene tanta similitud, mis amados hermanos, que hoy el mundo quiere vivir una vida desenfrenada. Hoy el mundo vive una vida desordenada. Hoy el mundo está viviendo una vida en desobediencia. Hoy el mundo no quiere someterse a los mandamientos, a las leyes de Dios. Y es que su corazón, su mente, todo está tan corrompido como aquel pueblo de aquella época. Lo que ellos pensaban, lo que ellos hablaban, lo que ellos hacían, nada le agradaba a Dios, porque todo lo que hacían le salía del corazón y todo era malo. Y hoy la humanidad, hoy en día, se ve mucha similitud con aquellas épocas. Es que el mundo está entrando en un estado de desobediencia. Pero Dios nos dejó esta advertencia aquí en el libro de 2 de Timoteo. Dios advirtió diciendo que 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dios advertía al pueblo a través de Pedro. Dios le habla, pero se advierte al mundo entero que en los postreros días, en los días finales, vendrán días peligrosos. Hoy estamos viviendo días peligrosos, mis amados hermanos. Hoy los días que estamos viviendo no son días fáciles, son días difíciles, son días duros. Y es que el pueblo, el mundo ha entrado a tal punto de una perversidad, una maldad, que no quiere obedecer más a Dios. Vamos a leer el capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 1 en adelante. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Habrán hombres amadores de sí mismos. Oiga, yo pregunto, ¿existe hoy en día eso? ¿Hay hombres amadores de sí mismos? Lo hay, mis amados hermanos. Dios estaba advirtiendo al mundo, Dios advierte a través de su palabra que estamos viviendo días peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Son palabras fuertes para el mundo de hoy. Más adelante dice, sin afecto natural. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. El mundo ama cualquier cosa menos a Dios. El mundo ama todo lo que se le pone enfrente menos a Dios. El mundo reconoce a Dios, que Dios es creador del cielo y de la tierra. Reconoce que Dios es poderoso, pero no lo ama, no se sujeta, no se somete a Dios. Quiere amar el mundo, quiere amar todo lo que el mundo les ofrece. Pero no quieren amar a Dios como Dios se merece. Pero es interesante lo que nos dice aquí el Señor. En el versículo 10, Dios nos dice a nosotros, a través de Pedro, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Dios también le habla al pueblo. Dios le habla a este pueblo que está siguiendo su sana doctrina. Dios le está hablando a este pueblo que tiene amor, este pueblo que tiene fe, que tiene paciencia. Este pueblo que está siempre clamando, dispuesto a clamar, pidiéndole a Dios misericordia. Y es ahí, mis amados hermanos, es aquí donde yo me pregunto, yo me hago esta pregunta: ¿qué es lo que necesitamos ser nosotros como iglesia? No le hablo a estas cuatro paredes, no me refiero a este lugar. ¿Qué es lo que necesito ser yo como iglesia? ¿Qué es lo que necesita usted, mi hermano, usted, mi hermana, ser como iglesia? ¿Qué es lo que necesitamos ser cada uno de nosotros como iglesia? Ahí Pablo nos dice y nos pone como ejemplo la iglesia de Tesalónica. El versículo que hemos leído dice Pablo: nos acordamos siempre, sin cesar, dice, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos una iglesia que haya fe. Necesitamos una iglesia que haya amor. Necesitamos ser una iglesia donde nuestra única esperanza, nuestro único deseo es estar siempre firmes esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso necesitamos ser hoy como iglesia. No necesitamos tener mucha fe. No necesitamos tener poca fe. Necesitamos tener la fe suficiente. Hay muchos pueden tener mucha fe, otros pueden tener poca fe. No sirve. Necesitamos tener la fe suficiente. Abraham, vamos a leer Hebreos, capítulo 11. Yo quisiera yo voy a hacer una lectura en Hebreos capítulo 11 con una versión diferente.
capítulo 11, versículo 1, vamos a leer. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión que yo tengo acá nos explica un poco más claro y dice, la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir, lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Eso es tener fe. Estar convencido de que vamos a recibir, después de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, pero con fe. Tenemos que estar seguros, aún sin ver. Creer de lo que vamos a recibir, de lo que estamos recibiendo, aún sin verlo. Abraham, mis amados hermanos, por fe, dice en el versículo 8, Abraham, dice, por fe, siendo llamado, obedeció para salir. En Hebreos 11, versículo 8. Abraham obedeció por fe. Dice la Biblia, él obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero él tenía fe que iba a recibir algo bueno de Dios. Él no sabía dónde iba. Dios le dijo, sal que yo te voy a mostrar una tierra abundante. Sal que yo te voy a llevar a un lugar donde tú vas a estar mejor que aquí. Él sabía, él tenía esa seguridad, pero él no sabía dónde era. Y quizás como muchos de nosotros nos preguntaríamos, o estaríamos ansiosos, ¿dónde vamos a ir? ¿A dónde nos llevará Dios? Puede ser hasta este punto, pues Dios está permitido que nosotros tengamos esa ansiedad o esa curiosidad, pero nunca perder la fe y la seguridad de que lo que Dios nos ha prometido nos va a dar. Abraham confió en Dios y fue por eso que él obedeció. En el versículo 9 dice, Abraham confió tanto en Dios. Yo estoy leyendo la versión que tengo acá. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en el país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac, Jacob, a quienes Dios también le había prometido ese país. ¿Por qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no estaba esperando una tierra construida por seres humanos comunes y corrientes. Abraham estaba esperando una tierra que Dios le había prometido. Y Abraham iba más allá de sus pensamientos y Abraham decía, yo quiero esa tierra que Dios me va a construir para mí. Que Dios va a construir, que Dios me ha prometido y yo sé que Dios me va a dar esa tierra. Porque lo que Dios hace es bueno. Lo que los hombres pueden hacer puede ser bonito, ante los ojos de los hombres puede ser bonito, muy lujoso, muy agradable, muy confortable, pero lo que Dios hace es mejor. Lo que Dios hace es bueno, plenamente bueno. Y eso es lo que Abraham quería para él, pero él iba con fe. Él no dudaba, él tenía la certeza de que iba a recibir lo que Dios le había prometido. Abraham confió en Dios y es también que Sara, aún dice, pudo tener hijos cuando él ya era viejo. Pero mis amados hermanos, hay algo tan interesante aquí y yo me puse a analizar mucho en esto porque ¿cómo es posible que Abraham no haya podido entrar a la tierra que Dios le había prometido? Dice, vamos a leer en el versículo 13. Dice que todas las personas, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Mis amados hermanos, hoy quizás nosotros estaremos deseosos y esperando un milagro en nuestras vidas. Quizás tenemos algún familiar enfermo, algún familiar apartado de los caminos de Dios y estamos clamándole a Dios, estamos pidiéndole a Dios por ese familiar, por ese hijo rebelde, estamos pidiendo a Dios por ese familiar que está apartado del Señor. Confía en Dios, ten fe en Dios.
Dios en el momento preciso, en el momento que Él lo cree conveniente, Él va a traer a esas personas a los pies de Él. Aún quizás nosotros nos podemos hasta morir y ellos aún no vinieron, pero nosotros desde lejos vamos a estar viéndolos por fe que ellos van a venir a los pies del Señor y aquí van a estar alabando y glorificando al Señor. Porque Dios lo que promete cumple. No es en el tiempo que tú quieres, no es en el tiempo que tú esperas, es en el tiempo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Eso es fe. Fe es obedecer, fe es confiar en un ser supremo, fe es confiar en Dios. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ustedes se recuerdan en aquella ocasión cuando un hombre le pidió a Jesús que sanara a su hijo lunático, ya que los discípulos no le habían podido sanar. Mateo 17. Ahí, mis amados hermanos, Jesús le dice generación incrédula a estos discípulos y perversa. Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo voy a estar aquí con ustedes? Tengo que soportarlos. Ahí los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? Jesús le responde, por vuestra poca fe. Mateo 17:20. Jesús le responde, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Por la poca fe. No necesitamos tener mucha fe. No necesitamos tener poca fe. Necesitamos tener la fe suficiente como un grano de mostaza. Usted vio el grano de mostaza tan pequeño y suficiente para hacer crecer un árbol gigante y lleno de fruto. Eso es lo que necesitamos ser como iglesia, tener fe, la fe suficiente. La fe suficiente para nosotros poder perseverar en los caminos de Dios. La fe suficiente para confiar en Dios. No necesitamos tener mucha fe. No necesitamos tener poca fe. Tenga la fe suficiente. En Lucas, los discípulos dicen, Señor, aumentanos la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice el Señor. Aprendamos a tener la fe suficiente para poder mover, para poder mover lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que se pueda cumplir todo lo que tú me pidieres. Pídemelo con fe, dice el Señor. Él ha prometido a darnos lo que nosotros pidamos, pero si pedimos con fe, no con mucha fe, no con poca fe, pídalo con fe, la fe suficiente. Esa fe que necesitamos tener como iglesia, mis amados hermanos, para seguir caminando firmes en los caminos del Señor. Que nada ni nadie nos pueda apartar del amor de Dios. Ni tribulaciones, ni problemas, ni tormentas, nada de lo que pueda acontecer hoy en día en el mundo nos puede apartar del amor de Dios. Que nos afirmemos en la fe. Hoy estamos siendo probados. Hoy estamos siendo probados, mis amados hermanos. Todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo son pruebas. Y solamente vamos a salir perseverando, vamos a salir de esta prueba aquellos que tenemos la fe suficiente. No es tener exceso de confianza. Hoy yo veo tristemente muchos hermanos están cayendo por exceso de confianza. Cuando uno tiene exceso de confianza, uno está tentando a Dios. Y Dios no puede ser tentado, mis amados hermanos. Tengamos fe. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a proteger. Dios nos va a librar. Dios nos va a salvar. Dios nos va a dar lo que nosotros pedimos. Pero también tenemos que tener fe. Tenemos que tener confianza. Tenemos que tener perseverantes en los caminos del Señor. Esto es lo que necesitamos hacer como iglesia, mis amados hermanos. Obrar por fe. Trabajar en amor. Ser constantes en espera de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo les dice siempre, nos acordamos de ustedes
hermanos, por la obra de vuestra fe y por el trabajo de vuestro amor. Este es el segundo punto, amor. Necesitamos ser una iglesia donde haya amor. Dios ya mostró su amor para con nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para mostrarle el amor a Él? Hoy hemos hecho del amor una frase tan linda, adornada. Hemos hecho del amor una canción, hemos hecho del amor una poesía, hemos hecho del amor algo tan maravilloso, pero solamente de palabras. Pablo nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 12, que el amor en la vida cristiana, Pablo nos enseña en Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10, nos enseña que el amor en la vida cristiana no debe ser fingido. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque el amor fingido es hipocresía. Y eso es peor que no amar. Y eso, al final de todo, causa decepción. Y no decepciona a las personas que estamos engañando, diciéndoles que les amamos y no les amamos. Nos decepcionamos a nosotros mismos cuando decimos amamos, te amamos y no amamos. ¿Me están entendiendo, verdad? Un poco de juego de palabras ahí. Cuando decimos amar con hipocresía, cuando verdaderamente no amamos, eso es ser hipócrita. Y eso daño no a la persona que no le amamos, sino nos hace daño a nosotros mismos. A nosotros mismos nos vamos a decepcionar luego. Porque lo que ministró aquí la semana pasada, el diácono Clever, todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Quien siembra odio, coge odio, cosecha odio. Quien siembra amor va a cosechar amor. Y si sembramos un amor fingido, vamos a recibir amor fingido, mis amados hermanos. Y el amor fingido es hipocresía y eso causa daño, eso daña. Por eso Pablo nos dice aquí en Romanos, el amor sea sin fingimiento. Versículo 9, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndolos los unos a los otros. Y en el versículo 10 del capítulo 13 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Decimos amar, mis amados hermanos, a nuestros hijos. Decimos amar a nuestros familiares. Decimos amar a nuestros padres. Decimos amar a todo el mundo, mis amados hermanos. Nos llenamos la boca diciendo amamos, te amamos, te amamos. Amamos al hermano, amamos al amigo, al compañero. Pero son palabras adornadas, palabras que solamente salen de la boca. ¿Y sabe qué es eso? 1 Corintios dice, si yo hablase, 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Eso venimos a hacer. Somos como un metal que resuena. Son palabras vanas, palabras sin fundamento. Si nosotros decimos que amamos, si nosotros podemos venir a la iglesia, congregar, podemos salir a las calles, predicar, podemos ofrecer muchas cosas, pero si no hay amor en nosotros, todo es en vano. Somos como un metal que retiñe, como un címbalo. Solamente hacen bulla, solamente retiñe. En el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Mis amados hermanos, como iglesia tenemos que trabajar en ese amor. Hoy como iglesia necesitamos afirmarnos cada día más en el amor. Que no sea un amor fingido, que sea un amor verdadero, un amor por la obra, un amor por Dios, un amor para Dios, amarnos los unos a nosotros. Dios nos amó,
Dios nos ama, Dios nos va a amar siempre. Pero ¿qué hacemos nosotros para Dios? ¿Cómo amamos nosotros a Dios? ¿Cómo demostramos nuestro amor para Dios? Como iglesia, ¿cómo es que nosotros estamos demostrando el amor para Dios? Hoy aquí hay una iglesia que trabaja, una iglesia que lucha, una iglesia que obra, una iglesia que persevera, gracias a Dios. Y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y Dios tiene misericordia de este pueblo, de esta nación. Si hoy Japón no ha sido tocado, es porque Dios es grande y misericordioso, mis amados hermanos, porque hay un pueblo que está clamando constantemente. Hay un pueblo que está pidiéndole a Dios que tenga misericordia por cada uno de nosotros, que Dios tenga misericordia por este pueblo, por esta nación. A pesar de que este país es un país, mis amados hermanos, un país donde la idolatría abunda, un país donde la idolatría está ahí a flor de piel. Pero Dios tiene misericordia porque hay un pueblo clamando. Y ese pueblo tiene que seguir perseverando. Hoy nosotros como iglesia tenemos que seguir perseverando. Y estamos viendo la obra de Dios aquí en este lugar, mis amados hermanos. Estamos viendo, ¿sabe por qué, mi hermano? Allá en Perú, allá en Brasil, en Estados Unidos y en otros países se han cerrado iglesias a causa de esta enfermedad. Aquí Dios está permitiendo que podamos hacer cultos, asistir a la iglesia, podamos congregar. Dios tiene misericordia de esta nación porque hay un pueblo que está clamando, un pueblo que está orando, un pueblo que está perseverando en los caminos de Dios. Ese es el pueblo que Dios necesita. Esa es la iglesia que necesitamos ser, mis amados hermanos. Sigamos firmes, trabajando en el amor. Deseamos amar. El verdadero amor, mis amados hermanos, jamás se acaba. El verdadero amor jamás dejará de existir. Y muchos están deseosos de ese verdadero amor. Muchos hoy desean ese verdadero amor. Yo deseo ese verdadero amor. Dios tiene ese amor. Dios me ama. Yo sé, yo tengo la certeza, la seguridad de que Dios me ama. Las cosas que Dios hace en mi vida, mis amados hermanos, yo confirmo cada día con las cosas que Dios hace en mi vida, con las cosas que acontecen en mi vida. Yo confirmo cada día más y más que Dios tiene un grande amor por mí. Y yo acredito que también lo tiene por cada uno de ustedes. Aunque nosotros a veces no nos demos cuenta, pero de cuántas cosas Dios nos ha librado hasta este momento. De cuántas cosas Dios nos ha rescatado, de cuántos lugares Dios nos ha sacado, lugares inmundos, perversos, lugares que nos han podido hacer tanto daño. Dios nos ha librado de estar en esos sitios. El amor de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, mis amados hermanos, Dios está trabajando en la vida de cada uno. El problema es que somos personas que no somos sensibles, no nos damos cuenta. Yo le digo a ustedes con toda seguridad, Dios está trabajando en ese problema que tú tienes. Dios está trabajando en mi vida. Dios está trabajando en ese hijo rebelde. Dios está trabajando en ese hermano inconverso. Dios está trabajando en ese familiar enfermo. Dios está haciendo la obra, mi hermano. Aunque tú no lo veas, cree, mi hermano, porque Dios, el amor de Dios es maravilloso. Porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ese es el amor que hoy muchos están deseando. Ese es el amor que hoy muchos quieren. Y ese amor, mis amados hermanos, lo que promete cumple. Y ese es el amor de Dios. Ese amor nunca dejará de existir. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquel que está lleno del amor de Dios ama. Aquel que está lleno del amor de Dios perdona. Aquel que está lleno del amor ayuda. Aquel que está lleno del amor de Dios no tiene envidia, no tiene rencor. Si hoy, mi amado hermano, usted está pasando por una situación quizás de enojo con alguien, es el momento de pedir perdón. Pídale perdón a su hermano, pídale perdón a su amigo, a su compañero. No es momento de vivir en rencores, no es momento de vivir en resentimientos,
No es momento de vivir en peleas tontas y absurdas, mi amado hermano. Necesitamos ser esa iglesia que esté trabajando constantemente en el amor. Necesitamos ser esa iglesia que esté constantemente perseverando en la fe. Necesitamos ser esa iglesia, mis amados hermanos, que estemos esperando deseosos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, como último dice Pablo, siendo constantes. Yo recuerdo a ustedes, mis hermanos de Tesalónica, siendo constantes, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera acabar aquí leyendo 2 de Pedro. Capítulo 3. Dice la Biblia, capítulo 3, versículo 3. Y tiene como título, el día del Señor vendrá. Tenemos que ser constantes esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. La Biblia dice que sabiendo, versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Dice, diciendo, ¿dónde está la promesa, su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mis amados hermanos, hoy muchos dicen, siempre vienen diciendo los evangélicos que el Señor ya viene, Cristo viene, ya viene pronto, está su venida pronta. Mis amados hermanos, en el versículo 9 dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros tenemos que ser constantes en la espera, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no retarda su venida, dice en el versículo 9. No retarda su promesa. Aún algunas tienen por tardanza. Dios no tarda. Dios tiene misericordia porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, mi amado hermano. Y Dios está esperando que ese familiar, ese hijo tuyo rebelde, ese familiar que no quiere venir, esa persona, ese compañero que hoy todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón. Dios tiene misericordia y tiene paciencia. Dios está esperando que cada uno de ellos venga. Pero el día del Señor vendrá, dice la Biblia, como el Señor, de como ladrón por la noche. Nadie sabe el día ni la hora, pero va a venir. ¿Sabe qué pasa? Dice la Biblia. Dice que los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras de ellas serán quemadas. Ahí en Mateo dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando aquel día venga, mis amados hermanos, muchos de aquellos que se estaban burlando, muchos de aquellos que despreciaron el llamado del Señor, muchos de aquellos que no quisieron venir, oír la palabra de Dios, estarán deseosos de oír. Pero será tarde. Por eso, mis amados hermanos, nosotros como iglesia no nos cansemos de seguir llevando la palabra de Dios. Muchas almas en el mundo están deseosas de ese amor maravilloso y grande que solo Dios puede ofrecer. No podemos desmayar, no podemos, mis amados hermanos, cesar. Tenemos que seguir constantes. La batalla es dura, pero si no hay batalla no va a haber victoria, y si no hay victoria nosotros no vamos a saber recibir la bendición. Tiene que haber una lucha. Después de las pruebas viene la bendición, mi amado hermano. Hoy estamos pasando pruebas. Las bendiciones van a venir con toda seguridad, pero tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser constantes en los caminos del Señor. Tener fe. No una fe, mis amados hermanos, que sobreabunde. Tenga la fe suficiente. Tengamos la fe suficiente para que Dios pueda hacer la obra en cada uno de nuestros propósitos. Y que se cumpla en el tiempo de Dios. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Porque los tiempos de Dios son maravillosos. ¿Cuántos años mi padre luchó por años para que cada uno de nosotros viniéramos a los pies del Señor? Nosotros como jóvenes fuimos rebeldes. Como jóvenes no nos aceptaban. Gracias a Dios.
por la misericordia de Dios y por esa fe constante que mi padre tuvo, que estuvo con vida. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Ese es el cumplimiento de la palabra del Señor. Póngase de pie, mis amados hermanos, vamos a orar.